Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de las Open Class que está eh, organizando la Facultad de Derecho de la UNIR. En este caso, esta Open Class va dirigida a la temática de las consecuencias fiscales y administrativas del estado de alarma. Y para ello tenemos como ponentes al doctor don Emilio Pulido, que es inspector de Hacienda y colaborador en la universidad, a la doctora Carolina Montalbán, que es coordinadora del Máster de Fiscalidad Internacional, y a un servidor, Julio Muñiz, que ostento el cargo de coordinador del Máster de Asesoría Fiscal. Bueno, en primer lugar, les va a hablar, buenas tardes a todos, les va a hablar el doctor Emilio Pulido. Pues vamos a hacer un repaso de las medidas fiscales que se han adoptado como consecuencia del estado de alarma provocado por el COVID-19. Con carácter introductorio, me parece conveniente al analizar cualquier cuestión, especialmente en el ámbito tributario, que es una materia tan compleja, lo primero es definir el contexto en el que nos movemos, porque eso es lo que nos va a aportar más elementos de juicio. Más aún cuando aparece el fantasma de una crisis y hace prácticamente 2 días que acabamos de pasar una crisis. La parte positiva, por buscar una parte positiva, es que podemos aprender de las experiencias recientes de la crisis pasada. El contexto para analizar cualquier medida tributaria pasa necesariamente por la Unión Europea y la política fiscal de la Unión Europea. No podemos obviar que estamos en un club y por estar en él nos hemos comprometido a aceptar una serie de normas. Estas normas, no cabe duda, que van a definir el marco en el que los Estados miembros pueden actuar. Por ello es importante partir de este marco, de este contexto y ver cómo se ha flexibilizado para analizar las medidas fiscales y hacer un repaso de las medidas fiscales adoptadas por los distintos países en general y por España en particular. Pues bien, este contexto en materia fiscal parte de la política fiscal de la Unión Europea, que gira en torno a dos pilares. Estos dos pilares son son los que condicionan cuáles son las medidas tributarias que van a poder adoptar los distintos Estados miembros. Estos dos pilares son el Pacto de Estabilidad y la política de ayudas de Estado. Estos dos pilares, como digo, son los que se han flexibilizado en cierta manera y por ello los distintos países van a poder adoptar una serie de medidas que de otra manera no podrían. En el caso del Pacto de Estabilidad y su principal regla, la regla de oro, como sabemos todos, es el mantenimiento del déficit público por debajo del 3% del PIB y el mantenimiento de la deuda pública por debajo del 60% del PIB. En crisis pasadas no se ha flexibilizado. En la crisis pasada, precisamente ello produjo la necesidad de realizar duros ajustes. El problema es que se aplicó la misma receta a todos los países sin tener en cuenta la realidad económica que subyacía en cada uno de ellos. Sin embargo, en esta ocasión, el 23 de marzo de 2020, se activó la denominada regla de escape, lo que permite romper la regla de oro. Y esto es muy importante porque de no haber sido así habría que haber mantenido el equilibrio, lo que implica que necesariamente hay que o subir impuestos o bajar gastos. En un escenario en el que se dispara el gasto público, pues no quedaría más remedio que subir desproporcionadamente los impuestos, lo cual a su vez supone un torpedo directamente a la línea de flotación de la actividad económica. Y por otro lado, encontramos el otro segundo gran pilar de la política fiscal de la Unión Europea, que es la política de ayudas de Estado, y cuyo principal garante es la Comisión Europea. No se habla tanto de las políticas de ayuda de Estado en la prensa, en los medios de comunicación, en la televisión, pero todo fiscalista sabe que es algo fundamental, pues los beneficios fiscales siempre van a poder ser analizados desde la óptica de la política de ayudas de Estado. ¿Qué diferencia encontramos ahora con respecto a la crisis pasada? Pues que en 2008 solamente se excepcionó para bancos y entidades de crédito. Sin embargo, en esta ocasión, el 19 de marzo de 2020, se abre un marco temporal en el que se permiten subvenciones, ventajas o exenciones fiscales con el límite de 800.000 euros por empresa con carácter general, aunque para algunos sectores puede ser menos, y hasta el 31 de diciembre de 2020. También cabe señalar que se permitirán la concesión de garantías para préstamos bancarios o concesión de préstamos públicos. En esencia, este es el contexto en el que se enmarcan las medidas que puedan adoptar los Estados miembros de la Unión Europea y, por lo tanto, España. La Unión Europea podemos señalar que no va a adoptar medidas directas en materia de imposición directa porque la imposición directa queda dentro del círculo de la soberanía fiscal de los Estados.
Dentro de este marco que acabamos de definir, prácticamente todos los Estados miembros han adoptado medidas fiscales para paliar los efectos del COVID, sin perjuicio de que en última instancia se puedan adoptar medidas más directas por parte de la Unión Europea que actualmente están en debate y que girarían en torno a dos grandes núcleos, los denominados como coronabonos, que no es más que la mutualización de la deuda, o el MEDE, que sabemos que tiene el problema de que quien acepte estos fondos debe comprometerse a implementar las reformas estructurales que imponga la Comisión, lo cual implicaría una vuelta a la situación de 2012. Visto este contexto de manera general, vamos a ver qué es lo que ha hecho España en particular. La principal característica que yo podría señalar sería que no se han adoptado un bloque de medidas desde el principio, sino que ha sido una especie de goteo que ha ido actualmente podemos encontrar medidas tributarias hasta en 5 reales decreto ley hasta la fecha, y que vamos a repasar a continuación para ver cuáles son estas medidas por orden cronológico. Pues bien, en primer lugar, el 12 de marzo se aprobó el Real Decreto Ley 7/2020 y en el artículo 14 de este Real Decreto Ley se abordaba la cuestión de los aplazamientos de deudas tributarias. Se trata del aplazamiento del ingreso de deudas tributarias de competencia estatal. Esto es importante puntualizarlo, puesto que sabemos que en nuestro sistema tributario tenemos distintos niveles de competencia, fundamentalmente competencia estatal, competencia autonómica y competencia local. Por lo tanto, en este artículo 14 ya se habla de un aplazamiento de ingreso de deudas tributarias de competencia estatal que deberían cumplir 3 requisitos con carácter general. El primero de ellos es que el plazo de presentación presentación e ingreso estuviese comprendido entre el 13 de marzo y el 30 de mayo. El segundo de los requisitos es que se cumpliesen a su vez los requisitos del artículo 82.2 letra A de la Ley General Tributaria. En definitiva, que la deuda fuese de cuantía inferior a 30.000 euros, ya que este es el nivel que se establece con carácter general para la concesión de aplazamientos con dispensa de garantías. Y el tercero de los requisitos es que el volumen de operaciones del obligado tributario que solicita el aplazamiento sea inferior a 6 millones de euros. Cabe destacar en relación con este aplazamiento que también se puede aplicar a retenciones, a pagos fraccionados y a tributos que deban ser repercutidos. ¿Y cuáles son las condiciones del aplazamiento? Pues es un aplazamiento a 6 meses, de tal manera que los 3 primeros meses es sin intereses de demora y los 3 siguientes meses serían con intereses de demora. 5 días después de este Real Decreto Ley, el 17 de marzo, se aprueba el Real Decreto Ley 8/2020, en el cual podemos encontrar 2 medidas que afectan al ámbito tributario. La primera de ellas, la contenida en el artículo 29, que hace referencia a la financiación para el pago de deudas tributarias. En definitiva, no es más que la aprobación de una serie de avales para que el Estado pueda cubrir la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. Y más específicamente, una segunda medida tributaria que encontramos en este Real Decreto Ley, en el artículo 33, que se refiere a la suspensión de plazos en el ámbito tributario. De esta manera, todo plazo que no haya concluido el 18 de marzo se amplía automáticamente hasta el 30 de mayo. Inicialmente era hasta el 30 de abril, pero actualmente es hasta el 30 de mayo. Se trata de una ampliación de los plazos de procedimientos abiertos, por ejemplo, para contestar a alegaciones, contestar o atender a requerimientos, etc. Y el efecto de esta medida es que el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de mayo no computa en el plazo de duración de los procedimientos tributarios. El 31 de marzo se aprueba el Real Decreto Ley 11/2020 y en él podemos encontrar hasta 4 medidas de contenido tributario. El artículo 52 de este Real Decreto Ley 11/2020 habla del aplazamiento en deudas aduaneras. Hasta ahora hemos estado hablando de aplazamientos, pero no de deudas aduaneras. La novedad en este Real Decreto Ley, en el artículo 52, es la posibilidad del aplazamiento de deudas aduaneras. ¿Y cómo funciona? Pues el funcionamiento es muy sencillo. El aplazamiento se solicita en la propia declaración aduanera y su concesión se notifica con el levante, sin perjuicio de que la autoridad aduanera pueda efectuar los requerimientos que estime oportunos. El artículo 53 del Real Decreto Ley 11/2020
contempla la aplicación de la medida contenida en el artículo 33 del Real Decreto Ley 820, es decir, la ampliación de los plazos de procedimiento, que hemos llamado, por llamarlos así, la aplicación de estas ampliaciones de plazo a comunidades autónomas y entidades locales. Otra de las medidas es la contenida en la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 11/2020, que habla de la ampliación de plazos para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico-administrativas. En definitiva, se trata de una especie de congelación, de manera que los plazos se computan, dice esta disposición adicional octava, a partir del día siguiente a la finalización del estado de alarma. Lo que pasa que esto se ha corregido posteriormente por el Real Decreto Ley, el último que veremos, y se ha ampliado hasta el 30 de mayo. Y finalmente, la disposición adicional novena del Real Decreto Ley 11/2020, que contempla el no cómputo de plazos para resolver por los tribunales económico-administrativos, así como la suspensión de los plazos de caducidad y prescripción en el periodo comprendido entre el 14 de marzo del 2020 y el 30 de abril de 2020. Al igual que decía en el caso anterior, con el Real Decreto Ley 15/2020, esto se amplía hasta el 30 de mayo. A continuación, encontraríamos el Real Decreto Ley 14/2020 de 14 de abril, en el cual se contempla la ampliación del plazo para la presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones, insisto, siempre de competencia estatal. Esta ampliación se produce hasta el 20 de mayo y en el caso de domiciliaciones será hasta el 15 de mayo. Los requisitos que se deben cumplir para poder obtener esta ampliación son fundamentalmente tres. Que el vencimiento se haya producido o se produzca entre el 15 de abril y el 20 de mayo, que se trate de obligados tributarios cuyo volumen de operaciones sea inferior a 600.000 euros y que en ningún caso se trate de grupos fiscales o de declaración aduaneras, ya que este aplazamiento, esta ampliación de plazos, no será aplicable a grupos fiscales ni declaraciones aduaneras. Y por último llegamos al Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril, que desde el punto de vista del contenido de las medidas tributarias es el más amplio de todos. Por haceros un resumen, si queréis tomar nota, las principales medidas se contienen en los artículos 9 a 12 y disposición adicional primera. Y podemos destacar fundamentalmente 5 medidas que paso a analizar a continuación de manera resumida. En primer lugar, la ampliación hasta el 30 de mayo de los plazos que hemos referido anteriormente, contenidos en el Real Decreto Ley 8/2020 y 11/2020. Estos plazos se ampliaban hasta el 30 de abril y hasta el 20 de mayo, y con esta nueva medida, como os decía antes cuando hemos visto la medida en concreto, se amplían hasta el 30 de mayo. La segunda de las medidas contenidas en este Real Decreto Ley 15/2020 es el no inicio del periodo ejecutivo para las deudas tributarias financiadas. Recordad que el artículo 29 del Real Decreto Ley 8/2020 contemplaba la concesión de financiación para el pago de deudas tributarias. Pues bien, en este caso, respecto de estas deudas tributarias que hayan sido así financiadas, no se iniciará el periodo ejecutivo. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir? En primer lugar, que se trate de autoliquidaciones de competencia de la agencia tributaria presentadas sin ingreso. En segundo lugar, que la financiación haya sido solicitada en plazo voluntario, esto es importante. En tercer lugar, que dentro de los 5 días siguientes a la finalización de la voluntaria se aporte un certificado de la entidad financiera indicando qué deudas y por qué importe. Otro de los requisitos es que la financiación sea finalmente concedida, y el último de los requisitos generales a los que podemos hacer referencia es que la deuda se pague en el momento de concesión de la financiación. ¿Y qué pasa si se incumple alguno de estos requisitos a posteriori? Bueno, pues que no se tendrá por interrumpido el inicio del periodo ejecutivo. La tercera medida de este Real Decreto Ley hace referencia o actúa sobre el impuesto de la renta, sobre la renta de las personas físicas, fundamentalmente en la estimación objetiva más conocida como módulos. De tal manera que aquellos obligados tributarios que hayan optado por el método de estimación objetiva o módulos tendrán la posibilidad de renunciar a la estimación objetiva dentro del plazo para el pago fraccionado del primer trimestre, que se presentaría hasta el 20 de mayo. Luego, con posterioridad, se puede revocar la renuncia con arreglo al procedimiento general, que, como sabéis, es el que se regula en el artículo 33 del reglamento.
Ligado a la estimación objetiva en el IRPF va siempre el régimen simplificado del IVA. Y también en relación con la estimación objetiva, para el cálculo de los pagos fraccionados, tanto en estimación objetiva en renta como en régimen simplificado en IVA, no computarán los días naturales en los que ha estado declarado el estado de alarma. En el primer trimestre son en concreto 18 días naturales. La cuarta de las medidas contenida en este Real Decreto Ley 15/2020 es la que afecta al impuesto sobre sociedades. Fundamentalmente es una opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados con arreglo al artículo 40.3 de la LIS, de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, que, como sabéis, es la que se calcula sobre la parte de la base imponible correspondiente a los primeros 3, 9 u 11 primeros meses del ejercicio. Pues bien, el primer pago fraccionado se podrá realizar con arreglo a esta modalidad. Primer pago fraccionado cuyo plazo para presentación es hasta el 20 de mayo para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020. ¿Y qué pasa si en el primer pago no se pudo optar por esta opción extraordinaria? Pues que se podrá optar por él en el segundo pago para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020, siempre que el importe neto de la cifra de negocios del obligado tributario sea inferior a 6 millones de euros. Llamo la atención sobre un hecho importante, y es que tanto en el IRPF como en el impuesto sobre sociedades, si ya se han presentado las autoliquidaciones antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 15/2020, la agencia tributaria ha diseñado un sistema para facilitar su aplicación. Se trata de presentar una nueva autoliquidación junto con un formulario para agilizar la tramitación. En definitiva, podríamos decir que es como una especie de canal especial para tramitar la rectificación de autoliquidaciones. Si queréis más profundidad sobre este asunto, la agencia tributaria ha publicado una nota en el que se analiza con todo lujo de detalle. Y por último, la última medida contenida en este Real Decreto Ley 15/2020 es la que afecta al IVA. Concretamente, una modificación de tipo de gravamen, de tal manera que se pasa al tipo impositivo del 4% con efectos desde el 23 de abril de 2020 para libros, periódicos y revistas digitales, y por otro lado se establece un tipo temporal del 0%, concretamente en el periodo comprendido entre el 23 de abril del 2020 y el 31 de julio de 2020, para los bienes necesarios para combatir el COVID-19, cuando el destinatario sea entidades de derecho público, clínicas, hospitales. En general se trata de material médico o sanitario. Brevemente, el funcionamiento es el siguiente. Se documenta en una factura como una operación exenta, pero no limita el derecho a deducir el IVA soportado por quien realiza la entrega. Para finalizar, me parece interesante poner en relación esta medida del IVA con la decisión 2020-491 de la Comisión de 3 de abril relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación y exención en el IVA, particularmente para el caso de la importación de mercancías necesarias para combatir los efectos del COVID-19 durante el año 2020, cuyo contenido ha sido analizado en profundidad por una nota del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria de 23 de abril de 2020. Muy bien, muchas gracias, doctor Pulido. A continuación, tiene la palabra la doctora Carolina Montalbán. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de consecuencias fiscales, ¿de acuerdo? Yo me voy a centrar más, o esta segunda parte de la sesión va a centrarse más acerca de cuáles son las medidas concretas, no solamente fiscales, sino también en materia de seguridad social, que se han aprobado en los diferentes reales decretos que desde que se instauró el estado de alarma y que afectan directamente a los autónomos, ¿vale? Por ser un colectivo que requiere una especial protección, digamos, en esta situación y pues que ha venido reivindicando durante todas estas semanas esa necesidad, ¿no?, de protección. Estas son básicamente las medidas que vamos a ver, algunas de ellas ya las ha comentado el doctor Emilio Pulido, así que vamos a pasar un poquillo por encima para centrarnos en aquellas que no se han comentado todavía, ¿de acuerdo? Como bien ha comentado Emilio, lo primero, aunque algunas de ellas un poco tarde que se han presentado, ha sido tanto la ampliación del plazo de presentación de los modelos trimestrales para autónomos hasta el 20 de mayo, como el aplazamiento del pago de las cuotas de los impuestos trimestrales.
Ya ha comentado el doctor Emilio Pulido cuáles son los requisitos para acogerse a esas dos medidas, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar para no repetirlas. Igualmente, otra de las medidas que se ha producido y que afecta directamente a muchísimos autónomos en España es el cambio que se ha aprobado de estimación por módulos a estimación directa durante esta crisis. Como ya ha comentado igualmente Emilio Pulido, pues ese cambio no tiene consecuencias sancionadoras para esos autónomos que opten por acogerse a este tipo de estimación o de cálculo de impuestos mucho más favorable para ellos en esta época de crisis. Otra de las medidas que se ha aprobado, en este caso ya más relacionada con la seguridad social y no tanto con la agencia tributaria y el pago de impuestos, es una moratoria en la cuota de autónomos mensual. El plazo de solicitud para esa moratoria es hasta el 30 de junio para todos aquellos ingresos que se produzcan entre los meses de abril, mayo y junio del año 2020. ¿Está pensada para todos los autónomos? No. Está pensada para aquellos autónomos que no se hayan acogido a la ayuda por cese de actividad que ahora comentaremos, ¿vale? Es decir, aquellos autónomos que no cumplan los requisitos para poder obtener esta ayuda por cese de actividad pueden acogerse a esta moratoria en la cuota de autónomos. ¿Cómo se hace? A través de una comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso de esa cuota de autónomo, que implica una moratoria en el pago de la cuota, no una suspensión ni que se quite esa cuota, pero sin intereses, ¿vale? Igualmente se puede pedir para aquellos autónomos que ya en el mes de marzo, antes de que se aprobara esta medida, estuviesen o se viesen afectados por las consecuencias económicas del coronavirus, una moratoria sin interés en el pago de la cuota del mes de marzo, ¿vale? Es decir, tiene carácter retroactivo o de los días que efectivamente se han trabajado. En este caso, la devolución se producirá de oficio desde el 14 de marzo, que fue el día en que entró en vigor el estado de alarma. Como decía, ayuda moratoria en el pago de las cuotas para aquellos autónomos que no puedan acceder o que no cumplan los requisitos para acceder a la ayuda por cese de actividad. ¿Quiénes son los beneficiarios o para quiénes están pensados esta ayuda por cese de actividad? Para aquellos autónomos que tengan pérdidas severas derivadas del coronavirus, incluyendo no solo a personas físicas autónomos, sino también a autónomos que son societarios y autónomos que además son empleadores, ¿vale? Es decir, que generan puestos de trabajo. ¿Cuándo se entiende que existen pérdidas? Bien, porque su actividad se haya visto cerrada o en virtud de los reales decretos que se han publicado, pues no se pueda llevar a cabo esa actividad, o que la facturación se haya reducido en al menos un 75% en relación con la facturación promedio de los 6 últimos meses, ¿vale? ¿Qué implica además esta ayuda por cese de actividad? La exoneración del pago de la cuota a la Seguridad Social durante un mes, prorrogable hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, ¿vale? Igualmente se produce mediante una comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social y en este caso también podríamos un poco acceder a esa moratoria sin interés en el pago de la cuota del mes de marzo. Además, ¿vale? Porque esto vamos concretando cada vez más, hay ayudas específicas para autónomos dedicados al sector turístico. Como sabéis, los sectores del turismo, la hostelería, los transportes, etcétera, se han visto especialmente perjudicados por esta situación. Es más, se prevé que sean los últimos sectores que empiecen a funcionar cuando se vaya produciendo la desescalada. Pues bien, ¿cómo se ha materializado esa ayuda? A través de créditos ICO, ¿vale? ¿Qué implican estos créditos ICO? La posibilidad de acceder a un crédito
de un máximo de hasta 500.000 euros por autónomo y año, y que se gestiona a través de las entidades bancarias colaboradoras con los créditos ICO, ¿vale? El plazo de amortización que se establece es de 4 años y se establece un año de carencia, y la tasa de interés sería de un 1,5%, incluidas las comisiones. Por lo tanto, son préstamos a unas condiciones mucho más favorables que los que puede ofrecer cualquier entidad financiera en condiciones normales, ¿vale? ¿Cuáles son esos requisitos? En principio, no estar en ningún fichero o un registro de morosidad ni insolvencia, y el uso al que se le va a dar a estos créditos. Es decir, no se puede pedir un crédito ICO en este sector destinado al turismo, hostelería, transporte para satisfacer deudas anteriores o créditos anteriores o créditos futuros que se prevea que se va a tener. Como por ejemplo, imaginaros que un autónomo decide reinventarse de alguna manera, ¿vale? Su actividad, y para ello necesita una inversión. Pues no, este crédito está destinado, este tipo de crédito está destinado a satisfacer aquellos gastos que se generen durante el estado de alarma y a los cuales no se puede hacer frente, puesto que estos sectores están cerrados y no se obtiene ingresos. ¿De acuerdo? Luego, otra de las ayudas especialmente establecidas para autónomos, algunas de ellas también para pequeñas empresas, es decir, empresas que tengan, como por ejemplo esta, el aval de los 100 millones para préstamos por parte del gobierno. También no solamente está destinado a autónomos, sino también a pequeñas empresas con menos de 250 trabajadores. Igualmente, el procedimiento se lleva a cabo a través de las entidades bancarias colaboradoras con los créditos ICO, ¿de acuerdo? Es decir, el autónomo acudiría a su entidad bancaria a solicitar un crédito de este tipo, de los cuales el Estado va a ser el avalista, ¿vale? Y hablamos siempre de una línea totalmente diferente de los créditos ICO que venimos hablando, ¿vale? Objetivo igualmente, poder mantener la liquidez de aquellas pequeñas empresas o autónomos que se han visto o cuya actividad se ha visto mermada con la entrada en vigor del estado de alarma. Otra de las medidas que se ha publicado durante estos mes y medio, 40 y pico días que llevamos, es la moratoria en los pagos hipotecarios de locales comerciales en los que los autónomos, pequeñas empresas, ejercen su actividad. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo está en vigor esta moratoria? Hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, ¿vale? Y en ningún caso produciría devengo de intereses. Aquí. No solamente el Estado ha aprobado ayudas, ¿de acuerdo?, sino que han sido las comunidades autónomas las que dentro del ámbito de sus competencias pues han ido aprobando también diversas ayudas. En este caso creo que son de carácter más directo que las que ha aprobado el Estado durante este último mes y medio, ¿vale? ¿Cuáles son esas medidas? Digo, aquí por ejemplo os pongo medidas aprobadas versus medidas pendientes de entrada en vigor, porque muchas de ellas están pendientes de aprobación en los próximos días. Tipos de ayuda, como digo, ayudas directas al pago de la cuota de autónomos, ¿de acuerdo? Son muchas las comunidades autónomas que han decidido establecer una ayuda, un pago directo a aquellos autónomos que acrediten estar en alta, que mantengan ese alta en la actividad económica durante los meses siguientes a la finalización del estado de alarma. Pues bien, se les va a conceder una ayuda tipo subvención para hacer frente al pago de las cuotas de autónomos. Un ejemplo sería, por ejemplo, la que se ha aprobado en Andalucía, en la cual se le concede hasta un máximo de 300 euros por autónomo para satisfacer la cuota de autónomo durante estos meses. Otro tipo de ayuda, microcréditos para trabajadores autónomos que no tienen empleados, ¿vale? Si son microcréditos avalados normalmente por los gobiernos autonómicos para obtener liquidez directa en el ejercicio de su actividad. Y luego nos encontramos con otro tipo de ayudas concedidas por las entidades financieras, ¿vale? En las que muchas de ellas pues se han apretado, digamos, el cinturón y han ofrecido ayuda a condiciones mucho más ventajosas para autónomos y pequeñas empresas, ayudas directas al consumo, como pueden ser las ofrecidas por las operadoras telefónicas,
por las operadoras eléctricas, ¿vale? Se ha ampliado el bono social para determinados autónomos el bono social eléctrico para determinados autónomos que cumplan requisitos, ayuda a la formación, incluso formación gratuita que se ofrece por muchas empresas privadas y que favorecen un poco o ayudan a pasar a los autónomos estos últimos o este bache económico. Y luego sí quería hablaros de la información sobre donativos que están destinados a paliar o de alguna manera a ayudar, ¿vale? A paliar los efectos derivados del COVID-19, del coronavirus. El decreto ley 11/2020 de 31 de marzo, en su artículo 47, establecía que las donaciones realizadas para apoyo al frente al coronavirus, al COVID-19, quedan afectadas a la financiación exclusiva de los gastos derivados de la crisis sanitaria provocada por este virus y podrán destinarse a atender gastos tales como equipamiento, infraestructura sanitaria, material, suministro, contratación de personal, investigación y cualquier otro que pueda contribuir a reforzar las capacidades de respuesta frente a esta crisis sanitaria. ¿Vale? ¿Cuáles serían los efectos fiscales que tendrían para las personas físicas, en este caso para los posibles autónomos? Una deducción, ¿vale?, en su IRPF del año 2020, que se presentará el año que viene, el 2021, ¿de acuerdo? Habría que diferenciar, en este caso, se trataría como cualquier donación de las que se prevé actualmente que sean deducibles de la cuota de IRPF y, bueno, se han visto especializadas y de alguna manera para hacer frente y para favorecer un poco Gracias, Carolina. la lucha sanitaria. La idea que tenía era ver un poco lo que han hecho otros países, particularmente en Italia. ¿Por qué? Porque muchas de esas medidas en realidad, lógicamente, ¿vale?, en el ámbito comparado, pues tenemos ejemplos de países que han adoptado una serie de medidas y a veces pues los legisladores les cuesta ser imaginativos y una forma de ver otras opciones es acudir a lo que han hecho otros países. Y he escogido particularmente Italia, donde encontramos fundamentalmente 4 decretos. El Real Decreto de 8 de abril de 2020, el Decreto Ley de 25 de marzo de 2020, el Decreto Ejecutivo de 25 de marzo sobre un fondo de solidaridad y en el único que me centro, que es ese Decreto Ley de 17 de marzo de 2020, en el número 18, que se ha convertido en ley a fecha de 4 de abril. Yo solo me centro en este último, ¿vale?, que es el que además si consultan prensa italiana lo denominan como el Decreto Cura Italia, que es digamos el buque insignia de las medidas. De hecho, es un largo decreto con más de 300 artículos. He procurado articular las funciones, de hecho, verán que muchas son similares y la cronología pues nos marca la paternidad, por así decir. O sea, como es lógico, el legislador español probablemente debía mirar este decreto y algunas de esas medidas sí que las ha adoptado. No obstante, son distintas en cuanto a los requisitos. O sea, el análisis concreto sería mucho más amplio. Vamos a hacer una visión muy general, pero bueno, yo creo que es satisfactoria. Como criterios generales o ayudas generales que puedan, me refiero a que puedan afectar a cualquier parte de la población. Suspensión de intereses de demora y retrasos por incumplimientos, se suspenden todos ellos, incluyendo el tema de los, ya se comentó que los primeros 3 meses no habría intereses, pero los últimos 3 sí. En principio, en lo que he visto de la normativa italiana, no habría en ningún caso intereses de demora. Suspensión para los pagos de IRPF de los trabajadores dependientes. Estamos hablando de los pagos de IRPF que tienen que hacer sus contratadores, vamos a decirlo así, ¿vale? Y también suspensión de pagos de IVA, de oficio directamente, todo ello, ¿vale? Un bono de guardería para todos los trabajadores que siguen trabajando con hijos de 600 euros y 1.000 euros para sanitarios. Más, otorgan 15 días de licencia que podrán utilizar en el futuro, o bien el pago del 50% adicional del sueldo. Esto afecta tanto a profesionales públicos como privados. Bonos de 100 euros para todos los empleados dependientes, también funcionarios que hayan seguido trabajando como recompensa. Esto le sonará a nivel privado en España, creo que Mercadona implementó un plus
Bueno, pues Italia adoptó ese mismo criterio, por así decir. La cuarentena se equipara a enfermedad a efectos de seguridad social y se crea además un fondo residual para excluidos de compensación, que es si los que no están dentro de los anteriores, pues poder recibir algún tipo de ayuda. Además, tenemos indemnizaciones adicionales para trabajadores de los municipios más afectados, como forma también de recuperar la actividad económica de esos municipios. Se congelan los despidos por 2 meses, eso es normal. Es difícil, sería acumular la gestión y además nosotros aquí tenemos los ERTE y de eso se ocuparon en otra sesión, con lo cual no es necesario que amplíe esa cuestión. Congelación y prórroga en pagos de seguros de automóviles. Esta cuestión no se ha tenido en cuenta, pero claro, la mayor parte de nosotros tenemos vehículos, bueno, que no se están moviendo demasiado o no deberían estarse moviendo demasiado. Bueno, pues aquí se congelan directamente los pagos a seguros y entonces se prorrogaría la validez del seguro, igual que se prorrogan a nivel administrativo toda la cuestión de DNIs, pasaportes y todas las certificaciones de, pues yo qué sé, una licencia de obra o una licencia de cualquier tipo, ¿vale? Acciones y tenedores de bonos dañados, estamos hablando ya en el ámbito más propiamente financiero y de acciones, con un anticipo del 40% de la pérdida de los bonos. Esto sí que es una medida, digamos, para los grandes inversores, incluso extranjeros. Para autónomos, ¿qué se ha hecho con los autónomos? Bueno, se les suspenden de todos los impuestos regionales y municipales para empezar. Se le eliminan las retenciones, además de oficio, sin necesidad de solicitud. Compensación de IVA con un bono de 600 euros para trabajadores y profesionales, que además es un bono que estará exento de impuestos. Es decir, el IRPF del próximo año no incrementará su base imponible. Fondo de último recurso para profesionales registrados en la Seguridad Social. Si estás registrado como profesional en la Seguridad Social, pues lógicamente estiman, es una presunción juris et de jure, que te está afectando y entonces pues tienes ese recurso a este fondo para los elementos básicos. Pensemos que hay gente que ha dejado de percibir absolutamente nada de ingresos y que hay gente que vive al día, que están los afortunados que tengan ahorros, pero hay otras personas que no. Extensión y simplificación para autónomos del Fondo para Acceso a Vivienda. Esto es el modelo italiano, sí que tenían esa, ¿cómo decir? Un programa específico para acceder a la vivienda, pero aquí, de hecho, los autónomos no podrían acceder a esa posibilidad de un apoyo institucional para el acceso a la vivienda, pero se le amplía a través de préstamos, por supuesto, moratorias y acceso a financiación. De hecho, veremos ahora, el acceso a financiación se solapa pymes y autónomos. Y para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, ya saben que esto también se regula a nivel de la Unión Europea, tenemos la mediana empresa, la microempresa, la pequeña empresa, pero bueno, eso son temas de Unión Europea. Adopta como medida extraordinaria cambio del régimen de estimación objetiva a módulos. Nos damos cuenta, lo acaban de comentar mis compañeros. Tributación por la ganancia real y no por sistema de módulos. Sin penalización en mora o recargos en todos los impuestos, es decir, se neutraliza todos los intereses de mora y recargos. Apoyo financiero del Estado hasta el 33% en todos los préstamos. Acaba de comentarlo Carolina, que préstamos anteriores no. Sin embargo, en Italia lo que he entendido es que no habría esta limitación. O sea, estamos hablando de que en todos los préstamos que tuviese la pyme, pues podría solicitar la ayuda estatal. Financiación adicional para pymes que en el sector agroalimentario llega hasta los 2,5 millones de euros por empresa y deducibilidad del 30% de las sumas pagadas hasta 30.000 euros, pero no acaba aquí. Además, esto es algo que el legislador español hasta ahora no ha pensado, los subsidios del 50% de los costes de desinfección de las empresas, la deducibilidad de las donaciones contra la pandemia, que de hecho es del 50%, ¿vale? En ese sentido, lo que ocurre es que aquí no se establecen límites. En la normativa española son los primeros 150, lo acaba de comentar también Carolina, creo que eran los primeros 150 euros al 75% y a partir de los 150 euros en adelante al 50%. Bueno, pues aquí en principio sería todo al 50% y listo, no habría ese primer tramo, ¿vale? Incrementado. Y un crédito fiscal del 60% de los alquileres comerciales, pues para aquellas pequeñas y medianas empresas que tuvieran alquileres. Eso en relación con Italia. No obstante,
y aunque estemos con el tiempo muy justo, hice una pequeña comparativa de las medidas de IVA, porque en España fundamentalmente lo que se ha hecho es el diferimiento del impuesto, pero sí quería compararlo, sobre todo con Chipre, porque aunque sí que se ha hecho en algunos supuestos específicos, que de hecho es pues, para el material médico la eliminación del IVA, pero en Chipre, por ejemplo, sí que se ha reducido el IVA general y turístico. Si estaba al 9 al 7,5 y si el general lo tenían al 19 lo han puesto al 17, ¿vale? Una disminución del porcentaje. Turquía, de hecho, lo ha incrementado más en alguna área específica. Por ejemplo, en el transporte aéreo redujo del IVA normal al 1%, aunque ya sabemos, o sea, Turquía tiene IVA, aunque no sea de la Unión Europea, todavía es el eterno candidato, ¿no? Pero bueno, esas cuestiones. Y después, bueno, la suspensión de pagos general y siempre que sea por una cifra inferior al 1.000.000 de euros de actividad. De hecho, las suspensiones en el caso de Chipre se trasladan hasta el 10 de noviembre, en el caso de Dinamarca también sí, creo que es hasta el 1 de noviembre. Bélgica es uno de los países con mayor presión fiscal de la Unión Europea. Aún así, pues bueno, el diferimiento de los pagos y las devoluciones inmediatas también se ha gestionado. Es el caso de Dinamarca, de hecho, el reembolso del IVA y la posibilidad del IVA ya pagado anteriormente, la posibilidad o bien de recibirlo o bien obtener un préstamo sin interés pues para la financiación de esas actividades. Y con esto, bueno, ha sido muy por encima, vale, muy rápido, pero con esto terminaríamos. A ver, dice Elena, en términos jurídico-legales, estas eran las mejores medidas y más adecuadas para afrontar la situación socioeconómica derivada del COVID-19. Para trabajadores, empresas y empleadores, estas medidas fiscales no podrían ser perjudiciales para quienes se acojan a ellas en el momento de tener o deber hacer frente a los montantes atrasados en el pago. Emilio, ¿quieres responder? Quizá vaya más en tu línea. Hombre, es una respuesta un poco, a ver, yo lo que pienso es que cuando el legislador o el Poder Ejecutivo, en este caso, al ser un Real Decreto, adopta una serie de medidas es porque piensa que son evidentemente las mejores posibles. Si luego terminan siendo insuficientes o terminan necesitando ser complementadas con otras, pues es en definitiva lo que se está haciendo poco a poco. Yo más bien diría que lo importante de las medidas no es tanto el contenido, que sí lo es, sino muchas veces es más importante el momento en el que se adoptan y que sean capaces de ser adoptadas con la antelación suficiente para poder reaccionar ante los posibles problemas o inconvenientes que puedan surgir al respecto. Venga, que había más preguntas. Ángela, no había una pregunta que estaba, es que por no buscarla ahí arriba en el chat. Aquí ¿Alguna Lola Castro pregunta? había preguntado, perdona Julio, qué ayuda ofrecen a hoteles SL con más de 1.000 empleadores. En este sentido, Lola, las líneas de crédito ICO van por tramos, ¿vale? Hay aprobados tramos para autónomos que no tienen trabajadores, otros tramos que para autónomos con trabajadores o empresas de hasta 250 empleados, y luego hay una tercera línea para grandes empresas, ¿vale? Que son todas aquellas empresas que tienen más de 250 empleadores. Se han entendido a efectos de clasificarlas en estas líneas de ICO, ¿vale? Por tanto, se deberá de acudir a su entidad bancaria y solicitar la línea ICO para el tramo que le corresponda. Pero sí, hay ayudas para grandes empresas también. Sobre todo, que están destinadas, como es un hotel, al sector turístico, ¿vale? Que tienen una línea ICO específica a la cual se puede acoger. Pregunta Ángela, ¿estos aplazamientos son un mayor endeudamiento para aumentar la cifra que se debe pagar cuando esto pase? ¿Será posible hacer frente a esos pagos? Emilio, ¿querés? Aunque, claro, es que va a depender de la empresa. Claro, es que va a depender de la empresa. Al final, si la empresa tiene músculo financiero, puede, ante una contingencia de este tipo, pues al final siempre podrá hacer frente mejor que una empresa que ande, como se suele decir coloquialmente, con el agua al cuello. Ante cualquier imprevisto, ya sea el COVID-19 o sea que tenga que ver en la obligación de hacer un ERE y pagar indemnizaciones cuantiosas o cualquier otro imprevisto, pues siempre su capacidad de reacción será menor. Después nos pregunta Auxiliadora Delgado,
las empresas que tengan un ERTE se podría convertir en un ERE. Ese creo que es uno de las dudas de muchos trabajadores que están ahora en ERTE. Pero bueno, esperemos que no sea el caso. Carolina, no sé si a lo mejor puedes comentar algo. Bueno, se supone que las empresas que se han acogido al ERTE temporal que aprobó el gobierno específico para estas circunstancias, una de las condiciones, aunque no es mucho de mi ámbito, pero creo entendido que una de las condiciones es que se readmita a esos trabajadores, si no el ERTE, pues digamos que se anularía. Yo entiendo que si es el ERTE este especial que hablamos por suspensión de la actividad, no se debe de poder convertir en un ERE, pero claro, cuando luego una empresa realmente tenga que volver a contratar a sus trabajadores y no pueda hacer frente porque las circunstancias han sido las que han sido, son las que son, pues nos encontraremos con el problema. Una cosa, a señalar a la auxiliadora, hubo una Open Class específica sobre el tema de derecho de seguridad social y particularmente de derecho laboral sobre el tema de los ERTES, donde lo explica. ¿Vale? Y ahí seguro que puede ser, porque son los expertos en esa línea. No se entienden que la señal esta que se corta depende también de la ubicación de donde se encuentren, porque las líneas en estas condiciones están saturadas. Pero bueno, si no hay más preguntas, bueno, pues gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra atención. No, pero nos pregunta Susana. Me pregunta relativa a la autonomía de las entidades financieras a la hora de gestionar tanto las moratorias como los ICOs. Muchas de ellas han superado el cupo inicial y ahora muchos sin abonar están bloqueados. Se han dado más. Y en cuanto a los tipos. A ver, si es cierto que aquí entran, no debería de haberse producido, ¿vale? Porque son líneas que aprueba el gobierno específicas del ICO y que al final las entidades bancarias lo único que tienen que hacer es gestionar ese crédito, ¿no? Pero sí es cierto que hay una queja generalizada por parte de muchos autónomos que han intentado acceder a estas líneas sobre eso, sobre que realmente un poco el tema de los tipos de interés máximos pues está ahí, ¿vale? Y que se han concedido muchísimas ayudas y que no se han recibido, ¿vale? De hecho, yo conozco varios casos de estar aprobada pero que no se ha recibido el dinero, ¿vale? Eso ya como es una línea de crédito ICO que abre el gobierno, pues realmente depende de que el gobierno la dote efectivamente de esa cantidad de dinero abierta, ¿vale? No tanto de las entidades bancarias. Y Emilio, no sé si has leído la pregunta de Carlos sobre los donativos, tanto cómo operaría la deducción si están acotados los bienes y el cálculo del valor de los bienes. Bueno, el cálculo del valor de los bienes siempre se suele tomar a estos efectos el que se considere, el que se hubiese considerado al ser una donación en la escritura de donaciones. Y en cuanto a si están acotados, pues al final yo entiendo que con el literal de la norma no estarían acotados más allá de que se trate de un bien mueble. De primeras al leer la pregunta, yo sí vería un riesgo, no sé si de llamarlo así, ¿vale? Pero es que si acudimos a la Ley de Protección Civil, sí que existe una norma reguladora que si lo asume como incoaciones por situación de emergencia de protección civil, se pagan, el cálculo del valor se paga por unas tablas que elabora el Ministerio de Hacienda. Claro, yo creo que la determinación de cómo se van a calcular el valor de esos bienes, al final yo creo que está todavía por establecerse. Si se va a ser a coste de mercado, si va a ser por la normativa de protección civil, que sería de las más... de las... Exactamente. Hay que ver cuál es el parámetro que se decide utilizar para su valoración. Cuando es una valoración a efectos fiscales pura, en efectos de donativos, suele considerarse normalmente el mayor de tres, el valor de mercado, el valor que se haya declarado en la donación o el valor escriturado. Al final, el valor tampoco es una foto fija que se hace y ya queda así para siempre, sino que los valores, como sabéis, luego pueden ser comprobados a posteriori.
y se pueden utilizar distintos métodos de valoración, con lo cual yo creo que es una cuestión que a día de hoy tampoco podríamos responder con mucha precisión y que está un poco en el aire. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias a los que visualicen posteriormente el vídeo. Gracias Carolina, gracias Emilio, A ti, gracias a la Julio. Facultad de Derecho A vosotros, muchas por gracias. crear este foro también de diálogo y de comunicación y de formación. Y pues sin otro particular, entiendo que llega el momento de despedirnos, sin dejar de, bueno, los que estáis inscritos, creo que recibiréis notificaciones de las próximas Open Class. Y lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos. Un saludo. Un saludo. Hasta luego.